Bueno, buenas tardes. Vamos a ver ahora otro problema combinatorio interesante, que es el problema de secuenciamiento de tareas, también llamado calendarización o scheduling en inglés. Este problema consiste en que yo tengo una serie de tareas, ¿no? Acá las marcamos A, B, C, D, y las tengo que pasar, estas tareas, estos trabajos, tienen que pasar a través de dos máquinas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una máquina cortadora o plegadora, la primera máquina aparece, y la segunda que es un taladro. Entonces yo, cada uno de estos trabajos, primero lo tengo que plegar y después lo tengo que perforar. Recién cuando pasó por las dos máquinas voy a poder decir que ese trabajo está completo. A su vez, cada trabajo demora un tiempo determinado en cada una de las máquinas. Entonces, por ejemplo, la tarea A requiere 3 minutos en la máquina 1 y cuando termina 2 minutos en la máquina 2. Algo importante a tener en cuenta es cuando se empieza a procesar una tarea en una máquina, yo no la voy a interrumpir, ¿no? Empiezo a hacer la tarea A en la máquina 1, bueno, los próximos 3 minutos la máquina 1 está destinada solamente a la tarea A y hasta que no la termine no voy a dejar esa tarea. ¿Por qué? Por un par de razones que son válidas, digamos. Lo primero es que se puede ver que yo no tengo ninguna ventaja por interrumpir una tarea a la mitad. Al contrario, es posible que tenga desventajas, porque si tengo que sacar el trabajo de la máquina para poner otra cosa a medio hacer, después cuando lo vuelva a poner voy a tener que ajustarlo de vuelta, voy a tener una pérdida de tiempo. Entonces, normalmente es más eficiente, una vez que una máquina empieza una tarea, la termina. No hay ventaja en interrumpirla para hacer otra cosa. Y por otra parte, no menos importante, es que es mucho más fácil de modelizar si yo digo, bueno, una vez que empieza la tarea, la sigo hasta terminarla y no le doy posibilidades de interrumpir después de 1 minuto, de 2 minutos, de 2 minutos y medio. Se complejizaría demasiado el problema y para una situación que no presenta ventajas. Entonces decimos, cuando empiezo una tarea en una máquina, la completo. Sí puede ser que termino la tarea A en la máquina 1, no necesariamente inmediatamente va a la máquina 2. Entre máquina y máquina, si la máquina 2 no está libre, si está haciendo otra cosa más importante o lo que fuera, sí puedo parar. Pero en el medio de una tarea no la voy a interrumpir. Si tengo otras cosas para hacer, directamente no empiezo esa tarea y espero hacer la otra cosa. Pero si la empiezo, no la interrumpo. Y la idea, por supuesto, que va a ser el funcional de nuestro problema, va a ser terminar todas las tareas en todas las máquinas lo antes posible. Acá hay algo a tener en cuenta. Yo digo, si mi objetivo es terminar todas las tareas lo antes posible, este problema tiene sentido si yo tengo 2 máquinas o más. Si yo tengo una sola máquina para hacer una cantidad n de tareas, no importa, el problema es trivial, porque el tiempo que tarde, supónganse que solo tengo la máquina 1, voy a tardar 3 más 6 más 5 más 7 minutos y listo. ¿Por qué pararía o tendría un tiempo muerto la máquina 1 si hay tareas por hacer? No tiene sentido. Entonces el problema es trivial porque el tiempo que va a tardar con una sola máquina es la suma de todos los tiempos en esa máquina, y el orden de las tareas me da igual. O sea, yo lo puedo hacer A, B, C, D, D, C, B, A, B, A, C, D. Voy a tardar siempre el mismo tiempo. Entonces es un problema trivial con un montón de soluciones alternativas, ¿no? Yo tardo 3 más 6, 9,
más 12, 21 minutos. Bueno, hay un montón de soluciones, o hay 6 soluciones por lo menos, que todas tienen 21 minutos de demora. No hay mucho para decir ahí. 6 no, 24 soluciones, ¿no? O sea, hay 6 empezando por A, 6 empezando por B, 6 empezando por C y 6 empezando por D, todas tardan 21 minutos. Entonces, este tipo de problemas tiene sentido cuando yo tengo dos máquinas, porque ahí sí, terminé la tarea A en la máquina 1, ya la podría hacer en la máquina 2, pero la máquina 2 está haciendo otra cosa. La tarea A va a tener un tiempo muerto de espera, o peor, terminé una tarea en la máquina 2, terminé todas las que tenía, y estoy esperando que termine la máquina 1 para poder hacer otra tarea. Entonces ahí tengo tiempo de máquina ocioso, que voy a hacer que va a ser, esos tiempos muertos van a ser, eso es lo que hace que mi problema sea más complicado que con una sola máquina y que no sea trivial, ¿no? Porque yo lo puedo plantear así, digo, bueno, en la máquina 1 tardo 3 más 6 más 5 más 7, 21 minutos. En la máquina 2 tardo 2 más 8 más 6 más 4, 20 minutos. Listo, en 21 minutos terminé todo. ¿Qué es eso? No tiene mucho sentido decir que en 21 minutos termine todo, porque para que la máquina 2 termine en el minuto 21 tiene que empezar en el minuto 1. Y en el minuto 1, ¿qué tarea empieza? No hay ninguna que haya terminado la máquina 1 en el minuto 1. Si yo tengo suerte y empecé por la tarea A, recién en el minuto 3 va a estar terminada para poder pasar a la máquina 2. Entonces, este planteo es absurdo, es irreal, no tengo forma de terminar en 21 minutos. Sí me sirve, que es importante empezar a tener esta idea en problemas combinatorios, como una cota. No sé cuánto va a tardar el modelo, sé que no va a tardar menos de 21 minutos, porque no tiene sentido tardar menos de 21 minutos con estos datos. Entonces, si yo planteo mi modelo y me da algo que está fuera de ese rango, digo, bueno, algún problema tiene este modelo, digamos, ¿no? Es importante empezar a buscar cotas y límites a los problemas de los cuales no conocemos la solución óptima, pero bueno, no sé cuál es la solución óptima de este problema, sé que no puede dar menos de 21 minutos. ¿No? Lo que decíamos, no estamos asegurando que se procese en la máquina 2 cuando después de terminar en la máquina 1. De hecho, por lo menos la primera tarea no va a ser así. ¿Cómo hacemos para evitar este problema? ¿Cómo hago para que decir, bueno, la tarea A y todas las demás no pueden empezar en la máquina 2 antes de haber terminado en la máquina 1? Necesitamos saber en qué momento termina cada tarea en la máquina 1, en cualquier máquina en general, para poder saber a partir de qué momento está disponible para empezar en la máquina siguiente. Entonces vamos a definir estas dos variables, I sub ij, el minuto en que empieza la tarea I en la máquina J. Entonces voy a tener un I A1 que me va a decir en qué momento la tarea A empieza en la máquina 1. Y voy a tener un F A1 que me va a decir en qué momento termina la tarea A en la máquina 1. Obviamente, si yo dije que las tareas no se interrumpen, F A1 va a ser igual a I A1 más 3, ¿no? Si yo empiezo la tarea A en la máquina 1 en el minuto 0, termino en el minuto 3. Si lo empiezo en el minuto 5, termino en el minuto 8. Si lo empiezo en el 10, termino en el 13. No tengo más alternativas que esa. Y por otra parte, algo a tener en cuenta, dado que todos los tiempos
son en minutos enteros. Estas variables, en definitiva, pueden ser continuas, pero el valor que tomen va a ser entero. No hay forma de que este modelo con estos datos me diga tenés que empezar una tarea en una máquina en el minuto 3,5, porque en el minuto 3,5 la situación es la misma que en el minuto 3. Entonces no voy a demorar 30 segundos por nada. Como mínimo voy a demorar un minuto para que termine otra tarea, se libere otra máquina o lo que fuera, pero no voy a tener intervalos de menos de un minuto. Las puedo definir como enteras, conviene definirlas como continuas porque facilita la resolución del problema, pero en realidad los valores que tomen van a ser siempre enteros. Acá está lo que decíamos de la tarea A en la máquina 1 y lo mismo de la tarea A en la máquina 2. El fin de la tarea A en la máquina 2 va a ser el inicio de la tarea A en la máquina 2 más 2. Y así voy a tener 6 ecuaciones más, 2 para la B, 2 para la C y 2 para la D. Ahora que ya sabemos cuándo empieza y termina cada tarea en cada máquina, tenemos que avisarle al modelo que las tareas no pueden empezar en la máquina 2 antes de haber terminado en la máquina 1. ¿Cómo lo hacemos? Les pido que hagan una pequeña pausa en el video y se tomen 5 minutos para decir, bueno, ¿cómo hago para que el modelo no empiece la tarea A en la máquina 2 antes de haber terminado en la máquina 1, ¿no? Lo mismo para todas las tareas, pero lo planteamos con una y después el resto es similar. Bueno, espero que lo hayan podido plantear. Realmente en este sentido es bastante sencillo. Yo lo único que le tengo que decir al modelo es que el inicio de la tarea A en la máquina 2, que dijimos que era una variable, tiene que ser mayor o igual que el fin de la máquina A, de la tarea A en la máquina 1, ¿no? Igualmente voy a decir el inicio de la tarea B en la máquina 2 va a ser mayor o igual que el fin de la tarea B en la máquina 1, ¿no? Hasta que yo no termine en la máquina 1 no puedo pasar esa tarea a la máquina 2. Bien, y tenemos que plantear cuál es nuestro objetivo. Dijimos que queremos terminar lo antes posible. ¿Cómo sería entonces? Tómense si quieren otra pausa. ¿Cómo sería o qué tendría que plantear yo en el objetivo y alguna restricción si hay que agregar para que este modelo que estamos armando tenga como objetivo terminar lo antes posible? Lo que vamos a hacer para marcar ese final es agregar una variable que vamos a llamar final, que me indica en qué minuto finaliza la última tarea. Yo no necesito saber si la última tarea es la A, la B, la C o la D. Lo que necesito es saber cuándo termina la última. Entonces lo puedo hacer con esta variable final y digo, bueno, que final es mayor o igual que el final de la tarea A, que el final de la tarea B, que el final de la tarea C y que el final de la tarea D. O sea, final es mayor o igual que el final de cualquiera de las dos tareas. Y como la función objetivo es minimizar ese final, terminar lo antes posible, el modelo va a tratar de que el final sea lo más chica posible hasta que encuentre el límite. ¿Cuál va a ser el límite? Bueno, el mayor de todos estos finales. Si estos finales son 15, 20, 27 y 14, bueno, final puede tomar cualquier valor entre 27 e infinito. Como lo estoy minimizando, va a tomar el valor 27. Va a tratar de reducir ese final, pero a menos de 27 no lo puedo llevar porque
ya tengo el final de la tarea C en la máquina 2 que vale 27. Entonces no necesito forzar a final a que sea exactamente igual al mayor de estos 4 finales, porque el funcional me está ayudando. Como lo estoy minimizando, va a ser igual al mayor de estos 4 finales de tarea. Bueno, planteando el modelo completo, tenemos restricciones entre el inicio y el final de cada tarea en cada máquina. Eso es importante, saber cuánto tiempo me lleva cada una, porque con estas variables yo le digo que no puede empezar en la máquina 2 hasta no haber terminado en la máquina 1. Y después le digo que el final es mayor o igual que el final de cualquiera de las tareas y minimizo ese valor. Ahí ya lo puedo correr en lindo. Fíjense que tengo todas las restricciones llevadas a la forma normal. Y corro el problema y me da este resultado. Una vez más les voy a pedir que hagan una pausa en este punto en el video y analicen la solución y identifiquen qué es lo que está resolviendo, en qué orden hace las tareas, cómo las hace, cuánto tarda, etcétera, ¿no? Básicamente, como si les pidieran, bueno, no me des la corrida del lindo así como está, sino contame qué es lo que ves a partir de esa corrida del lindo. Bueno, lo primero que vemos es que tenemos un problema, porque si se acuerdan habíamos dicho hace un ratito que no podíamos o no era físicamente posible que la máquina 1 termine en menos de 21 minutos. Y acá me está diciendo que está terminando todo, las dos máquinas, en 14 minutos. Entonces, hay algún problema. Empecemos a ver con las variables qué es lo que pasa. Final, bueno, me dice que vale 14. A en la máquina 1 empieza en el minuto 0 y termina en el 3. A en la máquina 2 empieza en el minuto 3 en cuanto sale de la 1 y va a la 2. B en la máquina 1 empieza en el minuto 0 y termina en el 6. En el minuto 6 que terminó, empieza en la máquina 2 hasta el 14. C en la máquina 1 empieza en el 0 y termina en el 5. O sea, fíjense, lo que está haciendo es, empieza todas las tareas en la máquina 1 en el minuto 0. Empiezan todas al mismo tiempo, ¿no? Como que la máquina 1 hace las 4 tareas en paralelo. Ahí pasan todas a la máquina 2. También las hace más o menos en paralelo, y obviamente que termina en 14 minutos porque es lo más rápido que puede hacer la tarea B. La tarea B demora 6 minutos en la máquina 1, 8 en la máquina 2, esa suma le da 14, entonces cuando termina la tarea B en el minuto 14, dice, bueno, listo, terminé. Pero ahí tengo un problema porque yo no puedo hacer las 4 tareas en la máquina 1 al mismo tiempo. Así como yo tenía las restricciones para decirle que una tarea no la puedo hacer en las dos máquinas al mismo tiempo, incluso tengo un orden, primero en la 1 y después en la 2, yo necesito a este modelo, para que no me pase esto, necesito agregarle restricciones que me digan, una máquina no puede hacer más de una tarea por vez. Van a ser restricciones parecidas, pero diferentes, porque es verdad, yo no puedo hacer una tarea si la máquina está ocupada, pero a diferencia de las dos máquinas para una tarea, para una máquina yo no sé el orden en que se van a hacer las tareas. ¿No? Yo sabía para una tarea que iba primero a la 1 y después a la 2. Entonces le decía,
fin de la tarea A en la máquina 1 es menor que el inicio de la tarea de la máquina A de la máquina 2 para la tarea 1, digamos, ¿no? Ahora, yo digo, en la máquina 1 no puedo empezar la tarea B hasta que no haya terminado la A, tengo que hacer la tarea B después de la máquina A, o tengo que hacer la tarea B después de la tarea A. Las hago en diferente orden, no sé cuál es ese orden y yo no le puedo decir hacer primero la A y después la B porque eso es lo que yo quiero que me diga el modelo. Entonces, de estas dos restricciones tengo que cumplir una sola. Tengo que decirle al modelo, elegí cuál de estas dos restricciones vas a cumplir y la otra tenés que anularla. Por suerte, esto ya lo vimos, cómo hago para anular una de dos restricciones. Bueno, le sumo m por una bivalente a cada una, bivalentes diferentes, y después digo, la suma de esas dos bivalentes es 1. Entonces, el modelo va a elegir a qué bivalente le da valor, y según la bivalente que tome valor va a ser la restricción que anule, porque esa restricción me va a quedar algo menor o igual que algo más m, menor o igual que algo que tiende a infinito, es lo mismo que no decir nada. Y en el otro sentido me va a quedar si el fin de una tarea es menor o igual que el inicio de la otra. Entonces, con esto estoy diciendo que tiene que definir un orden para las tareas en cada máquina. Ahora sí, yo ya con simplemente agregar estas restricciones tengo definido o voy a definir el orden en que cada máquina hace las diferentes tareas. Obviamente esto es para la máquina 1, lo mismo para todo par de tareas en la máquina 2. Lo agregamos a la corrida de Lindo, bueno, no es tan simple ya, ¿no? Tengo que agregar, o sea, A y B en la máquina 1, A y C en la máquina 1, A y D en la máquina 1, B y C, B y D, C y D, todas estas 6 combinaciones en la máquina 1, las mismas 6 en la máquina 2, y le tengo que explicitar al modelo que estas variables son bivalentes. Bueno, ahora sí, podemos correr el resultado. Y tenemos esta solución. Antes de seguir, les pido que, como siempre, es una buena costumbre, pausar acá el video y analizar la solución que nos dio, a ver si estamos de acuerdo. Nos dio una solución final de 25. En principio no está mal. Dijimos que seguro no era menos de 21. No teníamos una cota máxima, pero está bastante cerca de 25. Quiere decir que la máquina 1 va a tener 4 minutos de tiempos muertos, seguramente en algún momento, porque pausa entre una tarea y otra, o que termino la última y esperando que termine la máquina 2, no sé, pero solamente 4 minutos de tiempo muerto parece una buena solución. ¿Y cómo se hacen las cosas? Y busquemos el 0. Empieza en el minuto 0 la tarea C en la máquina 1, en el minuto 5 la tarea C termina en la máquina 1 y pasan dos cosas. Empieza la tarea C en la máquina 2 y empieza la tarea B en la máquina 1. Seguimos viendo, pasa hasta el minuto 11, en el minuto 11 pasan varias cosas. Termina la tarea B en la máquina 1, que era la segunda que hacíamos, y empieza la A en la máquina 1, y también termina justo al mismo tiempo la tarea C en la máquina 2, y empieza la tarea B en la máquina 2. Hasta el minuto 14, que termina la tarea A en la máquina 1, y en el minuto 14 empieza la tarea D en la máquina 1. Mientras tanto, en el minuto 19 termina el B en la máquina 2, empieza el A,
y en el minuto 21 termina el D en la máquina 1, empieza el D en la máquina 2. Fíjense que la máquina 2 ahí tuvo 2 minutos de tiempo muerto entre que terminó una tarea y empezó la otra. Y la máquina 1 terminó la tarea D en el minuto 21 y ya no tiene más nada que hacer. Ahí están los 4 minutos ociosos esperando que termine la tarea D en la máquina 2 en el minuto 25. En definitiva, este es el orden en que hace las tareas. C, B, A, D, y me consume un tiempo de 25 minutos. Acá tenemos el modelo completo, como estaría, ¿no? Siempre relacionar inicio y fin de cada tarea en cada máquina. Acá una aclaración, ¿no? Como estas son igualdades, yo no necesito estas variables de fin, sino siempre que aparezca fin y 1 puedo poner inicio y 1 más tiempo de i en máquina 1, que sería 3. Lo mismo para todas las demás. Entonces yo acá digo, bueno, inicio de a en máquina 1 más 3, menor o igual que inicio de i en máquina 2. Acá también reemplazo todos los fin por eso. Es mucho más sencillo usar estas variables, aunque no sean necesarias, pero queda mucho más claro. Estoy comparando el fin de i en 1 con el inicio de i en 2. Estoy comparando el fin de i en 2 con el inicio de k en 2. Eso es lo que me dice esta variable. Aprovechemos que por ahora no nos cobran las variables. Usemos estas variables de fin, que vamos a ser todos mucho más felices. Bueno, estos son los problemas combinatorios de secuenciamiento, digamos. Recuerden siempre que yo siempre tengo que asegurar que, por un lado, que una tarea no esté en dos máquinas al mismo tiempo. Como tengo definido el orden en que voy de máquina en máquina, son estas restricciones que son más sencillas. Y a su vez una máquina no puede hacer dos tareas al mismo tiempo. Como no tengo definido el orden en que hace las tareas, bueno, tengo que darle la posibilidad de, para cada par de tareas, hacerlas en uno u otro orden y anular uno de los dos. Bueno, entonces, por hoy terminamos acá con el problema del secuenciamiento. Recuerden ver los demás videos y resolver los ejercicios que tienen en el campus.